Continuamos con el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 de los versos 35 al 51. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo a Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondiendo Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es un pasaje sumamente revelador. Veamos algunos de los puntos importantes que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, ¿en qué consistía el discipulado en los tiempos de Jesús? ¿De qué tipo fue el llamamiento que Jesús hizo a los discípulos? Vamos a estar viendo también la omnisciencia del Hijo de Dios y las cosas mayores que habremos de ver los que creemos en Él. En cuanto al primer lugar, en qué consistía el discipulado en los tiempos de Jesús, es necesario aclarar, como en todo proceso hermenéutico, algunas palabras que nos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, la palabra discípulo es básicamente el alumno de un maestro. Se usaba mucho en la filosofía, se usaba mucho en la religión, dado que los alumnos aprendían de los rabinos, los alumnos también aprendían, por otro lado, en el mundo griego de los filósofos. Eran sus seguidores. Ellos trataban de asimilar, de adquirir, de aprender todo lo que su maestro tenía. Así que en este caso estamos viendo que, aunque Jesús, así como Juan, tal vez no todo mundo lo estaba reconociendo en el momento como maestro, lo vinieron a reconocer posteriormente al escuchar las enseñanzas que él estaba proyectando. Pero también podemos ver aquí referirse más precisamente a aquellos que lo acompañaban en sus viajes, y especialmente el término discípulo se les da o se les atribuye a los 12 apóstoles. El discipulado se basa en un llamamiento de Jesús y lo puede ver también en Marcos capítulo 1 del 16 al 20. Presupone una invitación por parte de Jesús en términos generales. Comprendía la lealtad personal hacia Él, expresada en otorgarle absoluta fidelidad y en seguirlo en todo momento, así como lo encontramos en Marcos 8 del 34 al 38. En algunos casos, por lo menos, significaba literalmente el abandono del hogar, de compromisos comerciales y de las posesiones. Pero en todo caso, la disposición de poner en primer lugar las demandas de Jesús sin calcular el costo era la condición primordial. Semejante actitud sobrepasaba ampliamente la relación normal alumno-maestro y dio un nuevo sentido a la palabra discípulo.
La fe en Jesús y la fidelidad hacia Él son las condiciones que han de determinar la suerte de los hombres en el juicio final. Ahora bien, el relato que acabamos de leer denota puntos muy significativos en esta primera parte. Juan el Bautista les abre la puerta a ellos, a sus dos discípulos, al decirle: «He aquí el Cordero de Dios». Juan el Bautista no les oculta la verdad a sus discípulos ni muestra celos que ellos vayan a seguirlo a él como verdadero maestro. No reacciona contra Jesús diciendo: «Oye, me estás robando mis ovejas», como muchas veces algunos grupos religiosos suelen hacer. No vaya a tal parte o a tal lado porque te van a confundir, o tratan de intimidar a los demás haciéndoles creer que la ira de Dios les caerá si visitan tal o cual denominación. No. Juan no reacciona de esta manera. Juan está seguro de que Jesús es el maestro por excelencia, y dice el evangelista Juan: «Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis?». En otras palabras, Jesús podía estar diciendo: ¿por qué razón ustedes dos me siguen? ¿Cuál es el interés que ustedes tienen en seguirme? ¿Qué beneficios andan buscando ustedes dos al seguirme? Eso podría estar diciendo en una sola palabra, en una sola expresión: ¿qué buscáis? Estos dos discípulos de Juan podrían haber seguido a Jesús, y fíjese bien en la palabra que yo digo: podrían. Podrían haberle seguido por interés de obtener un beneficio personal, o porque pudieron haber creído simplemente que este maestro sería un poco más profundo que Juan, o porque al oír la palabra Cordero de Dios, que le identificaba como Mesías, podría ser el Mesías político-militar que muchos judíos esperaban. Las razones para seguirlos podrían haber sido muchas y variadas. Sea la razón que ellos hayan tenido, los hace tener un careo directo con Jesús. Él les dice: ¿qué buscáis? Más adelante veremos que todo aquel que se acerca a Jesús se acerca con un propósito. Por ejemplo, algunos se le acercaron con el deseo de ser sanados de ceguera. Otros eran cojos, paralíticos, sordos o mudos. Su propósito era el de ser sanados, y usted lo ve muy bien. Imagínese usted una persona ciega, un cojo, un sordo, un mudo. Al acercarse a Jesús, su deseo lógico es de ser sanado. Pero a otros Jesús les dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Expresión que significa: no tengo nada en este mundo para que me sigas. Quizás porque algunos buscaban fama, prestigio, una posición social, o tal vez buscaban poder religioso, pero Jesús, al fin y al cabo, conoce las intenciones del corazón de aquellos que quieren seguirle. Los discípulos de Juan, a la pregunta de Jesús: ¿qué buscáis?, ellos no responden como deberían. Sin embargo, llaman a Jesús Rabí, que en español significa maestro. No el maestro común y corriente que usted y yo conocemos, sino aquel que como maestro es el mayor de todos. Ellos responden con otra pregunta: ¿dónde moras? Y Jesús no les rechaza, sino que les invita y los lleva a ver. Eran las 4 de la tarde y ellos decidieron quedarse ahí con él. Yo diría que ahí es donde la vida de ellos tomó un rumbo totalmente diferente, porque al encontrarse con Jesús, la vida de cada uno de nosotros toma un rumbo diferente. La vida de cada uno de nosotros es transformada radicalmente. Las convicciones llegan a ser otras. Los conceptos son transformados. La motivación es totalmente otra. Tu vida es cambiada profundamente cuando te encuentras con Jesús. El vocabulario de uno cambia, las actitudes cambian, las adicciones son dejadas atrás, las dependencias son enterradas. La vida ya no es la misma, así como la vida de estos dos discípulos de Juan dejó de ser la misma una vez que se encontraron con Jesucristo. ¿Qué hizo Andrés después de haber estado hablando con Jesús? Andrés fue a ver a su hermano Simón y le dijo: he hallado al Mesías, o sea, al Mashaya.
término que significa el ungido, que tanto hemos estado esperando, el libertador, la esperanza de los pueblos. ¿Se imagina usted la cara que ha de haber puesto Simón, al que después Jesús le llamaría Pedro, al oír he encontrado al Mesías? Hemos encontrado al libertador. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, pudo haber pensado Simón. La mente de aquel judío llamado Simón el pescador se ha de haber llenado de tremendas interrogantes. El Mashaya, que también nosotros lo pronunciamos como el Mesías. En este tiempo, aquí, ahora, ¿podremos verle nosotros? No sabemos cuántas preguntas pudiera haber tenido Simón. Sin embargo, Andrés le lleva ante Jesús. El pasaje dice, le trajo a Jesús. ¡Qué cuadro más emocionante e impresionante! Andrés trayendo a su propio hermano Simón ante Jesús. ¿Se imagina usted que cada uno de nosotros pudiéramos presentarle a Jesús a cada uno de los miembros de nuestra familia? Traer a Jesús a nuestros cuñados, a nuestros tíos, a nuestras tías, hermanos y hermanas y demás parientes. Si así pudiéramos hacerlo, este mundo sería mucho mejor. Andrés pensó primeramente en su círculo familiar. Le hablaré primero a mi hermano, ha de haber pensado, y así fue. Ambos llegaron ante Jesús, y aquí una muestra de la omnisciencia de Cristo. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y que también quiere decir piedra, roca. El nombre original de Pedro, el pescador, era, al parecer, en hebreo, Simeón. Quizás, como muchos judíos, también adoptó Simón, usual en el Nuevo Testamento como nombre griego de sonido similar. Su padre le llamaba Jonás. Cefas, en arameo, significa roca. De ahí en adelante Jesús le llamó a Simón siempre roca, Cefas, que en nuestra Biblia se traduce como Pedro. Le llamaban los otros escritores bíblicos Simón Pedro o Simón Cefas. Pedro era uno de esos pescadores rústicos, muy temperamentales e impulsivos. Sin embargo, Jesús miraba no lo que podía señalar como un defecto, sino que estaba viendo dentro de él el enorme potencial que Pedro tendría. Asimismo es contigo. Jesús no te ve con tus defectos y limitaciones, ni por los defectos y limitaciones que la gente pueda señalarte, sino con el tremendo potencial que hay dentro de ti. Y que si te pones en sus manos, así como la roca es puesta en las manos del artista, y que el artista hace tremenda obra de arte con ella, así Jesús hará de ti una verdadera obra si te pones en las manos del Maestro, el Verbo encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Si te pones en sus manos, Él hará de ti una nueva criatura, una nueva persona, una persona verdaderamente transformada. En el segundo caso, el caso de Felipe, vemos que el llamamiento es directo bajo el imperativo, sígueme. No hay más diálogo. No hay aquí más explicaciones en la orden del maestro, del rabí divino, hacia este hombre, convirtiéndolo en su discípulo. Felipe es coterráneo de Andrés y su hermano Simón Pedro. Aquí se da otro elemento importante. Felipe no va donde los miembros de su familia, a diferencia de Andrés o Simón, sino que Felipe se va donde uno de sus amigos, Natanael. Natanael, este nombre significa don de Dios, y aparece únicamente en Juan 1:45 al 51 y en Juan 21:2. Natanael era de Caná, Galilea, y fue llevado a Jesús por Felipe, pero Natanael, observe bien, era escéptico en cuanto a la posibilidad de un Mesías procedente de Nazaret. La pregunta de él, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael se sorprendió de que Jesús ya lo conociera. Habiéndolo visto debajo de la higuera, esto evidencia un despliegue de poder sobrenatural, aunque lo de la higuera puede ser simbólico del estudio de la ley o de la prosperidad. Fue él quien confesó, escuche bien, Natanael, quien había dado muestras de cierto escepticismo, fue él mismo quien confesó que Jesús era el Hijo de Dios y Rey de Israel. Era una confesión de un verdadero israelita en quien no había engaño, pero que parecía limitar el mesianismo a Israel solamente. O sea que el Mesías estaba orientado solamente a Israel. Ese era el problema que Natanael mostró. Cristo le prometió una visión más grande, la del Hijo del Hombre, como el vínculo entre el cielo y toda la humanidad. Y recuerde que fue uno de los que vieron a Cristo después de la resurrección cuando apareció a orillas del mar de Tiberias, según Juan 21:2. A la pregunta: ¿puede salir de tal lugar algo bueno? Muchas veces nos mostramos también nosotros recelosos, escépticos e incrédulos de que Dios pueda hacer algo grande de algo pequeño. Quizás no se nos haya revelado aún lo grande que es el poder de Dios. Aun cuando alguien te haya menospreciado, marginado o ignorado, Dios puede hacer de ti grandes proezas. Dios puede hacer grandes proezas en tu vida si vienes realmente a Jesucristo. Él puede transformarte. No hay nada en ti que Dios no conozca. Por eso a Dios no podemos engañarle. Él dijo: he aquí un verdadero israelita de quien no hay engaño, cuando se estaba refiriendo a Natanael. Bien pudo haber dicho de cualquier otro: he aquí uno que ha perdido la vergüenza, he aquí un explotador o he aquí un corrupto. Pudo haber dicho de cualquier otra persona. Pero Dios puede transformar a aquel que ha sido sinvergüenza, a aquel que ha sido explotador o corrupto. Dios puede hacer de cada uno de nosotros una nueva persona. En Cristo todos tenemos la oportunidad de ser transformados si nosotros así lo queremos. Esta pregunta me llamó la atención. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es como si alguien dijera: o de tal o cual país podría salir algo bueno. Si esos son los propósitos de Dios, claro que sí. Dios siempre nos está sorprendiendo, haciendo cosas que para el ser humano son imposibles. Dios puede sorprenderte a ti, Dios puede traer grandes cambios en tu vida, en miembros de tu familia, y tú podrás decir: caramba, yo jamás me imaginé que fulano de tal cambiara tanto, o yo jamás me imaginé que mi mamá o mi papá o mi abuelo, mi abuela, mis hijos pudieran ser tan cambiados, tan transformados. Y uno dice: pero en Dios todo es posible, porque recuerda esto: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. No hay nada imposible. Dios te puede sanar, Dios te puede transformar, Dios puede transformar a los miembros de tu familia, las condiciones de tu hogar, tu vida misma, tus finanzas, tu salud. Dios puede hacer esos cambios porque no hay nada imposible para Dios. Jesucristo nos dio muestra de su omnisciencia. Omnisciencia significa que su conocimiento de las cosas no tiene fin ni limitación alguna, que Él va mucho más allá de todo conocimiento humano. Él conoce todo lo de nosotros, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras luchas, nuestros sufrimientos. Permítame leerle a usted el Salmo 139, que manifiesta claramente la omnisciencia de Dios. Dice así el Salmo 139. Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, oh Señor, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sepulcro hiciera mi estrado, ahí tú estás. Si tomara alas del alba y habitara en el extremo del mar, ahí aún tu mano me guiará y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Natanael había mostrado al principio el escepticismo al preguntarse si de Nazaret saldría algo bueno, porque el razonamiento histórico bíblico le decía que no había base para decir que de Nazaret saliera el Mesías. Nazaret era un pueblo corriente, Natanael era de Galilea, y era corriente que hubiera cierta rivalidad y celos entre estos pueblos de la misma región. Felipe no se pone a discutirle, acudió a la prudencia y le dijo: ven y ve. Qué maravillosa enseñanza. La prudencia de Felipe me llama poderosamente la atención. No rivaliza con Natanael, no pelea, no cae en la polémica y la discusión, solamente le dice: ven y ve. Muchos hoy día viven al calor de sus propios aires, polemizando disparatadamente. No es esa la forma de llevar a alguien a los pies de Cristo, sino con la sabiduría de Dios. No es peleando como se lleva a la gente a Jesucristo. No es culpando a estos, culpando a los otros. No es cayendo en la polémica ni en el antagonismo. Es simplemente decirle a la gente: ven y ve, como lo hizo Felipe con Natanael. Dios va más allá de nuestros conceptos humanos. El amor de Dios no ha podido ser comprendido a plenitud. Él va más allá de todo lo que nos podamos nosotros imaginar. La trascendencia de su poder no conoce límites. Para Él no hay nada imposible, nada se escapa de su conocimiento. Todo está a la luz de sus ojos. Él conoce nuestro acostarnos como nuestro levantarnos. Él dijo: ven y ve lo que Cristo hace con sus siervos. Ven y ve el amor de Dios para con sus hijos. La palabra ven y ve la estuve buscando en el diccionario griego y tiene que ver con ven y percibe con tus ojos. Ven y percibe con cualquiera de los sentidos tuyos. Discierne, descubre. Es decir,
dar vuelta a los ojos, a la mente, la atención a aquello a lo cual se está apuntando. Significa también observa, presta atención. Es decir, comprobar que se debe hacer sobre él, examinarlo, examina, detente, mira, ven y ve cómo Dios transforma los corazones. Ven y ve cómo Dios sana a los enfermos. Ven y ve cómo Cristo quita los complejos y temores. Ven y ve cómo Cristo transforma tus adicciones y las arranca de tu vida. Ven y ve cómo Cristo te quita el rencor y la envidia. Ven y ve cómo Cristo te sana las heridas del corazón. Ven y ve cómo Cristo quita las raíces amargas que hay dentro de ti. Ven y ve cómo Cristo lava todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Cuando la persona se entrega de corazón a Jesucristo, verá grandes cosas, muy grandes, tremendamente grandes. Cuando tú crees realmente en el poder de Dios, verás definitivamente cosas grandes. La revelación que tuvo Natanael fue profunda a tal grado que llamó a Jesús Rabí. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué significa Jesucristo, mi amado amigo, mi amada amiga que me estás escuchando? ¿Qué significa para ti Jesucristo? Para Natanael significaba: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Para nosotros, Él es el Salvador, no solamente de Israel, sino el Salvador del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo te dice: ven y sígueme. Yo quiero preguntarte a ti, ¿atenderás su llamado hoy? Ven y sígueme. Así como eres, te dice el Señor, deja que Cristo lave tus culpas y limpie tu pecado. Entrega tu corazón hoy a Jesucristo y tú mismo verás la diferencia. La religión no cambia a nadie. La filosofía no cambia a nadie. Las ciencias políticas no van a transformar la situación de tu hogar, de tu vida, la educación de tus hijos, la situación de tu esposa, de tu esposo. No la va a cambiar la psicología. Todas esas ciencias son necesarias en el desarrollo social, pero para que el alma del ser humano sea transformada es solamente por medio de Jesucristo. Los escépticos cambiarán su pensamiento cuando vean lo que Cristo hizo con tu vida. Los demás cambiarán su pensamiento cuando vean lo que Cristo ha hecho dentro de ti. Un cambio radical para la alabanza de la gloria de Él. Un cambio radical en tu vida que glorifique el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios.